Bien, muy buenas tardes. A continuación, en la presente cápsula, voy a explicar a grandes rasgos en qué consiste el teorema de Pitágoras eh, y derechamente el cómo uno puede calcular las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Bueno, en primer lugar, debo mencionar que cuando uno habla del teorema de Pitágoras, en la actualidad la mayoría de nosotros lo relacionamos con la hipotenusa al cuadrado y la suma de los catetos al cuadrado, esto para un triángulo rectángulo. Sin embargo, el teorema de Pitágoras en realidad nos indica que, dado un triángulo rectángulo, si nosotros sobre los lados de un triángulo rectángulo construimos cuadrados, se cumple la siguiente igualdad. La superficie del cuadrado que se construye sobre la hipotenusa de dicho triángulo, que por cierto, los lados del cuadrado son igual a las longitudes, en este caso de la hipotenusa, y los otros de los catetos, ¿ya? Bueno, el área de esta región cuadrangular es la misma si nosotros tenemos esta superficie y tenemos esta superficie y la sumamos. Es decir, el área 1 es igual a la suma de las otras dos áreas. Es decir, el área 2 más el área 3. Obviamente el enunciado de Pitágoras es mucho más técnico. Yo solamente estoy haciendo mención a que el teorema original, el teorema en sí, mejor dicho, habla de áreas, ¿ok? Entonces, esta superficie es la misma que si nosotros sumamos las otras dos. El área del cuadrado sobre la hipotenusa es la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. Pero nosotros debemos recordar que, ¿cómo se calcula el área de un cuadrado? Lado por lado. Entonces, si este lado es C, el área 1 es C cuadrado. ¿Cuánto mide el área 2? A por A, es decir, A cuadrado. ¿Y cómo se calcula el área 3? Lado por lado, B por B, B cuadrado. Es decir, observamos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por eso decía inicialmente, cuando uno habla de Pitágoras, automáticamente lo relacionamos con la hipotenusa y los catetos. Obviamente al cuadrado. ¿Por qué? Porque para calcular el área de un cuadrado, como la figura muestra, las longitudes se elevan a 2, ¿ya? Pues bien, dicho de otra forma, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿ok? En realidad es la suma de los cuadrados de los catetos. Muy bien, entonces, ahora para poder ejemplificar esto, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un triángulo rectángulo cuyas longitudes miden 5 unidades, un cateto, 12 unidades, y en este caso
X unidades. La hipotenusa es el lado que mide más que los otros dos, pero a veces visualmente no hay mayor diferencia entre la hipotenusa y un cateto. Pero lo que nunca va a dejar de suceder es el hecho que la hipotenusa siempre se opone al ángulo que mide 90 grados, al vértice del ángulo que mide 90 grados. Siempre la hipotenusa es opuesto al ángulo recto. ¿Ok? Pues bien, tenemos hipotenusa cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. X al cuadrado es 5 por 5, 25. 12 por 12, 144. Ahora, si a 25 le sumo 144, eso es 169. Y siempre, para poder obtener la longitud deseada, tenemos que sacar raíz. ¿Quién es la raíz cuadrada de 169? Ella es 13. ¿Ok? Por lo tanto, la longitud de la hipotenusa para este caso es 13 unidades de longitud. Muy bien, continuamos. A continuación, vamos a obtener la longitud de un cateto. Por ejemplo, podemos decir que la hipotenusa mide 8 unidades y que el otro cateto mide 2 unidades. La pregunta es, ¿cuánto mide este cateto? ¿Ok? Entonces, hipotenusa cuadrado, de hecho lo voy a escribir de la siguiente forma. Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. De hecho, uno puede colocar acá un subíndice para diferenciar los catetos, porque no son iguales, o no necesariamente son iguales. Cuando uno quiere calcular un cateto, como es este ejemplo, el que es conocido, comillas, debe pasar restando, ¿cierto? Claramente uno ahí abusa un poquito del lenguaje en matemática y dice pasa restando. ¿Por qué? ¿Quién es la hipotenusa? Mide 8. 8 por 8, 64. ¿Cuánto mide el cateto desconocido? X al cuadrado. ¿Y cuánto mide el otro cateto? 2. Pero en el teorema yo lo debo elevar al cuadrado, es decir, 4. Por eso, cada vez que yo quiera calcular un cateto, uso longitud, la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es 64, se debe restar con el conocido. ¿Cuánto es? 64 menos 4, 60. Es decir, x al cuadrado es 60. Pero nosotros queremos calcular x. Y por lo tanto, 60 es igual, acá tenemos que calcular su raíz cuadrada. En el ejemplo anterior, la raíz cuadrada era exacta, o era el número entero. En este caso, no hay un número entero que al cuadrado es 60, pero si es posible, nosotros debemos descomponer. El 60 es 4 por 15.
y la raíz de 4 es 2. La raíz de 15 no es un número entero, por lo tanto, la dejamos expresada. Y acabamos de obtener el valor o la longitud del cateto, que por cierto tiene una raíz que no es un número entero. Resumen, tengo un triángulo rectángulo y necesito la longitud de la hipotenusa, por lo tanto aplicamos Pitágoras, se suman los catetos. Por supuesto que cada uno al cuadrado. Pero cuando nosotros tenemos la hipotenusa más otro cateto o un cateto, el desconocido, cuando yo lo necesito calcular, se resta la hipotenusa con el cateto conocido, por supuesto que ambos al cuadrado. ¿Ok? Otra diferencia. En el ejemplo anterior, el número que calculamos es entero. El que acabamos de obtener en el ejemplo 2 es una raíz no exacta, es un número irracional. Por lo tanto, si nosotros calculamos este valor, vamos a tener siempre un número decimal. Por lo tanto, no es un número entero. ¿Qué obtuvimos en el ejemplo anterior? Una terna, por ejemplo aquí, que es 5, 12 y 3. Siempre los dos primeros, como miden menos, son los catetos, y el tercero mide más, es la hipotenusa. Eso es un trío pitagórico. Trío porque es una terna, por cierto, y pitagórico porque satisfacen Pitágoras, por supuesto, pero además cada longitud se representa con un número entero. Sin embargo, aquí también tenemos un trío. El trío es 2, 2 raíz de 15 y 8. Este es un trío. Los dos catetos van inicialmente, ¿ya? La hipotenusa siempre va al final, pero él no es un número entero y por lo tanto yo no puedo decir que es un trío pitagórico. Es una terna que satisface Pitágoras, pero conceptualmente no es un trío pitagórico. Observemos este. ¿Qué nos están pidiendo? La hipotenusa. Bueno, tengo un trío pitagórico que es súper conocido. 3, 4, 5. Si ese trío pitagórico se multiplica, por ejemplo, por 2 o se multiplica por 3 o se multiplica por 5, vamos a obtener otro trío que satisface Pitágoras. Veamos. El doble. El doble de 3 6. El doble de 4 8. Y el doble de 5 10. Pero ¿qué pasa si es por 3? El triple de 3 9. 3 por 4 12. 3 por 5 15. ¿Qué pasa si es por 5? 5 por 3 15. 5 por 4 20 y 5 por 5 25. O sea, del trío pitagórico 3 4 5 se obtienen otros más, ¿cierto? Multiplicando la terna por un número entero, obviamente diferente de uno, ¿ya? No tiene sentido. Que es precisamente lo que hay en la figura, porque tenemos un cateto que mide 6, el otro cateto que mide 8. Entonces, cuando uno practica bastante, inmediatamente relaciona el 6 y el 8 con el 3 y el 4, porque el 6 y el 8 son el doble de 3 y 4, respectivamente. Bueno, como el otro es 5, ¿qué es el doble de 5? 10. Vale decir, la hipotenusa mide 10, porque el trío pitagórico, para este ejemplo, se multiplicó por 2. Eventualmente, si nosotros no recordamos un trío pitagórico, mucho menos
el doble, el triple, el cuádruple de este, aplicamos Pitágoras. Hipotenusa cuadrado, que es desconocida supuestamente, es cateto cuadrado, 8 por 8, 64, más cateto cuadrado, 6 por 6, 36. ¿Cuánto suma el 64 con el 36? Eso es igual a 100. Y como queremos x, saco raíz y la raíz positiva de 100 es 10, que era obviamente el valor que habíamos obtenido amplificando por 2 el trío pitagórico 3, 4, 5. Bien, para finalizar vamos a realizar otro ejemplo y con esto ya terminamos. Tengo un triángulo rectángulo que tiene las siguientes dimensiones. Nuestra hipotenusa mide 10, que el otro cateto mide 7. Entonces nos están pidiendo A. ¿Qué se cumple? Primero tengo que identificar quién es la hipotenusa. La hipotenusa es opuesto al ángulo recto. Hipotenusa cuadrado, 10 elevado a 2, 100. Es igual a cateto cuadrado, no lo sé, por lo tanto lo expreso, más cateto cuadrado, 49. Como quiero calcular A, obviamente, ya lo había dicho, el valor del cuadrado de la hipotenusa se resta con el cateto. Si a 100 le quito 49, eso es 51. Y eso es A cuadrado. ¿Ok? Este valor, como está sumando, resta. ¿Pero qué es 51? ¿Se podrá descomponer? A veces se puede, a veces no. Si nosotros expresamos el 51, podemos decir que, veamos, 51 dividido por 3, el 3 en el 5 cabe una vez, 2, el 1, el 3 en el 21 cabe 7 veces. Es decir, ese 51 es 3 multiplicado por 17. Ni el 3 ni el 17 tienen raíz entera. Por lo tanto, no puedo descomponer, no podemos descomponer el 51 con una raíz entera, valga la redundancia, por lo tanto, la dejamos expresado. Conclusión, ¿cuánto vale A? Es simplemente la raíz de 51. A veces el valor desconocido es entero, a veces es una raíz, y esta raíz también tiene dos opciones. Se puede descomponer o bien, como este ejemplo, no se puede descomponer. Lo importante es no escribirlo como decimal. Primero, porque en una evaluación no vamos a usar la calculadora. Y segundo, pensando en la PAES, siempre los resultados van a estar descompuestos o expresados en raíz. Bien, eso. Espero les haya servido. Un pequeño video, una pequeña cápsula de lo que corresponde a el teorema de Pitágoras. Que estén muy bien.